comenzar, si les parece. Sí, Dale. sí, está bien. Sí. Bien, muy buenas tardes. Les saluda Astrid Garrido y es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último webinar de este año, que está organizado por los secretarios nacionales de AICO, la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, y en esta oportunidad, nuestro tercer webinar ha sido organizado por los secretarios nacionales de Argentina, de Uruguay y de México, con auspicio de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a quienes agradecemos por su constante apoyo en las actividades durante este año. Bien, y ellos han organizado una sesión con 3 muy interesantes temas y problemáticas muy vigentes también en nuestra América Latina. Entonces, agradecemos su contribución en este webinar. Los temas que vamos a tratar hoy día, como pueden verlos en la pantalla, son la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral es necesaria. Y esta presentación estará a cargo de la doctora María Elena Alpuin. Nuestro segundo tema es cómo iniciaron la salud laboral, la higiene y la seguridad, y estará a cargo de la doctora Aida Fajardo desde México. Y el doctor Adolfo Hernández compartirá con nosotros el tema programas de bienestar en el sistema financiero. Bueno, la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, AICO, es una organización científica internacional sin ánimo de lucro, es apolítica y multidisciplinaria. Y su único objetivo es fomentar el progreso científico, el conocimiento y el desarrollo de la salud ocupacional y temas afines a escala internacional. Y ustedes pueden informarse más en la página web de AICO, que pueden ver en su pantalla, www.aicoweb.org. Bueno, a continuación queremos también compartir con ustedes un muy especial saludo desde Sudáfrica, por parte de la vicepresidenta de AICO, Claudina Nogueira. Buenas noches. Saludos a todos los colegas de Latinoamérica. Soy Claudina Nogueira y les envío mis mejores deseos desde Sudáfrica. En mi posición como vicepresidente de comités científicos de ICO, me complace compartir este mensaje de vídeo con ustedes para desearles lo mejor para su seminario web de ICO en América Latina. Felicito a los organizadores y patrocinadores de este evento en español, que será de interés para muchos profesionales de seguridad y salud ocupacional de todo el mundo. Y hablo en español. Las 3 presentaciones son muy relevantes para todos nosotros. Prevención del abuso de alcohol y sustancias en el lugar de trabajo. La historia de los programas de salud ocupacional, higiene ocupacional y seguridad. Y también bienestar de los empleados en el sector financiero. Los saludo a todos, a los colegas que conozco personalmente y a los colegas que conozco virtualmente. Aprovecho esta oportunidad para desearles a todos una feliz Navidad y unas fiestas de fin de año sanas y seguras. Y que el año nuevo sea amable con todos nosotros y traiga consigo muchas bendiciones. Adiós y saludos. Muchas gracias a Claudina por su cálido saludo y apoyo también en las actividades que estamos desarrollando en AICO desde América Latina. Y bien, llega el momento, antes de comenzar con nuestras presentaciones, de presentar a nuestros expositores, ¿ya? Entonces, les presento primero a la doctora María Elena Alpuin, de Uruguay. Puede saludar. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Ella es secretaria nacional de AICO por Uruguay y es médico especialista en toxicología y también especialista en salud ocupacional, con una amplia y reconocida trayectoria profesional. Ella es actualmente jefa del Servicio de Prevención y Salud de la Asociación Española
y también jefa del área de seguridad y salud ocupacional de CONAPROLE, la industria privada más importante del país. Y además, la doctora Alcuin es integrante del Consejo Directivo de la Sociedad de Medicina del Trabajo en Uruguay. Por otro lado, la doctora Aida Fajardo es secretaria nacional de AICO en México, y ella es ingeniera química y maestra en ingeniería de proyectos y doctorada en ingeniería y tecnología. Posee experiencia nacional e internacional en implementación de sistemas de administración ambiental y de seguridad ISO 14001 y 45001. La doctora Fajardo está certificada como encargada de seguridad radiológica por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. La doctora Fajardo también es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Muy bienvenida. Gracias. Y, por último, está el doctor Adolfo Hernández, secretario nacional de AICO por Argentina. Él es médico especialista en clínica médica, medicina del trabajo, gestión y administración en salud. El doctor Hernández es editor de la revista de salud ocupacional de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y también director de cursos de posgrado en Argentina. Muy bienvenido, doctor Adolfo Hernández. Muchísimas gracias, muy bienvenidos y gracias a todos por estar. Gracias. Bueno, les cuento que cada presentación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y al finalizar las 3 presentaciones vamos a tener un espacio para ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros expositores. Entonces les pido por favor a la audiencia mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras si quieren las pueden encender o apagar y al final de las presentaciones tendremos esta sesión de preguntas. Voy a entregar el micrófono primero al doctor Adolfo Hernández para comenzar con su presentación. Buenas tardes, ¿ahí ven la pantalla? Sí, súper bien. Bien, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer a mis compañeras expositoras de webinar, las doctoras María Elena Alcuin y Aida Fajardo, por este trabajo en conjunto. También deseo agradecer a Astrid Garrido por su impecable trabajo en la coordinación de este webinar. Al doctor Plinio Julián Calvento, presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y en su nombre o representando al comité ejecutivo de la mencionada sociedad, que brinda apoyo permanente a las actividades de difusión académica nacionales e internacionales, como en este caso, este webinar. A la doctora Claudia María de Hoyos, que es histórica promotora de las actividades académicas, tanto a nivel nacional como internacional, y también un destacado papel en sus participaciones en AICO, que nos ayuda a todo el grupo de Latinoamérica, y al señor Juan Pablo Ferrando por su coordinación también de este evento y los preparativos previos. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están presentes y desde ya muchísimas gracias. Les voy a hablar de programas de bienestar en el sistema financiero argentino. Primero, para ponernos en contexto, hablar un poco de la industria bancaria. El primer prototipo de banco de comerciantes ya existió en la Mesopotamia, donde había préstamos de granos y los agricultores luego de la cosecha tenían que devolver los granos que les habían sido prestados, más un plus de granos en concepto de interés. Y
Así funcionaban en Fenicia, Asiria y Babilonia. Posteriormente también en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano, los prestamistas hacían empréstitos y se aceptaban depósitos en garantía y cambiaban dinero. Y existen pruebas arqueológicas de que en la antigua China y en la India había préstamos monetarios. En el sentido moderno del término, la banca tuvo origen en el norte de Italia, en ciudades que en ese momento eran muy ricas y eran ciudades-estado, en Florencia, Venecia y Génova. Al final del Renacimiento, al final del periodo medieval y a comienzos del Renacimiento. Si bien eran varias familias importantes las que fundaron los primeros bancos, el apellido Medici asociado a la banca es inolvidable hasta el día de hoy. Luego se propagó del norte de Italia por toda Europa, y así la ciudad de Ámsterdam, hoy conocida por otras características, en su momento era un centro financiero internacional. Durante el siglo XX, el desarrollo de las telecomunicaciones e informática permitió que las operaciones bancarias y los bancos crecieran drásticamente en tamaño y alcance geográfico. En nuestro país, el 6 de septiembre de 1822 se crea el primer banco de Argentina e Hispanoamérica, hoy denominado Banco de la Provincia de Buenos Aires. O sea que en la provincia de Buenos Aires estuvo el primer banco de Iberoamérica. El mismo día que abrió, comenzaron la circulación de los primeros billetes. En 1856, el banco fue pionero en otorgar los primeros créditos hipotecarios del país, lo cual fue un elemento poderoso no solo para la vivienda familiar, sino también para la financiación de la industria y el desarrollo del aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy podría ser un país en sí mismo. Y a partir del año 1863, el banco empieza a llegar al interior de la provincia de Buenos Aires, a donde hoy todavía hay localidades donde es la única entidad bancaria que ha llegado. También se caracteriza por ser una entidad inclusiva, y así en el año 1919, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, incorpora a la primer trabajadora. Y en el año 1960 incorpora al primer trabajador no vidente, y en el año 84, luego del conflicto bélico, incorpora a excombatientes, o sea, a veteranos de la Guerra de Malvinas. Si bien en general no es tenido en cuenta de esta forma, el sistema financiero es una de las industrias más poderosas y más importantes para el crecimiento de un país, el crecimiento de la sociedad, de sus industrias y el progreso de sus personas. Su rol, en definitiva, es imprescindible para hacer un futuro mejor para las personas y concretar sus sueños. En el final de la película, la historia sin fin expresa: porque todo comenzó en un sueño. Ahora bien, para concretar los sueños es necesario dinero. ¿Hacia dónde va la banca? A financiar un futuro sustentable y sostenible. En primer término, cero papel, lo que llevará a la desaparición del dinero físico. Como consecuencia de esto, una industria 100% digital. Actualmente está orientada a descarbonizar el planeta, a favorecer el desarrollo del consumo de energías verdes, financiar industrias y bienes verdes, y asesorar y gestionar la finanza de los emprendedores. ¿Hacia dónde va el mundo del dinero? Como ya dije, a la desaparición del dinero físico. Esto conllevará en una primera etapa a el dinero electrónico, que de hecho en algunos países ya está prohibido el dinero físico y circula solamente dinero electrónico, y luego las criptomonedas. En su momento, las monedas tenían un valor intrínseco por el valor del metal que las conformaban. Luego los billetes tuvieron un respaldo en oro, atesorado en los bancos centrales, y finalmente el respaldo de la confianza. Esto del respaldo de la confianza explica por qué algunos países económicamente sólidos modifican su tasa de interés un 0,25% y el mundo sigue la consigna esperada.
y en tanto otros que no generan esas confianzas toman medidas drásticas y la desconfianza que genera estas medidas drásticas produce corridas bancarias, corridas financieras y maniobras especulativas. El sistema financiero está en plena evolución hacia las criptomonedas y la descentralización. De vuelta será la confianza y desaparecerá el sistema financiero tal como lo desconocemos o lo conocemos hoy. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos emergentes más frecuentes en esta industria? Es una industria muy limpia en cuanto a riesgos. El dinero no transmite enfermedades. El riesgo de neurosis postraumática post-asalto se eliminó con las medidas de prevención. El accidente in itinere y el accidente en comisión, que es cuando la persona se desplaza de un sitio a otro de trabajo, son los más frecuentes y graves. En cuanto a las enfermedades profesionales, las más frecuentes son la patología de la voz en los operadores telefónicos, aun cuando se haga fibrolaringoscopía en los exámenes médicos preocupacionales. Se detectan en los exámenes periódicos estas afecciones con una frecuencia que puede ir del 0% al 8 por 1000 durante en el año de inafecciones en las cuerdas vocales. ¿Qué características tiene el colectivo de trabajadores bancarios? Es de clase media en adelante. En general tienen buenos seguros de salud. Aprecia que se le ofrezcan cuidados extras a la salud y las empresas financieras son empresas con múltiples beneficios relacionados con la salud y otros. En beneficios en salud en general tienen libre elección de cobertura médica, programas de ayuda financiera para enfrentar contingencias de salud o catástrofe, pago de licencia por enfermedad vencido el periodo legal de las mismas en casos graves, talleres de incidentes críticos en situaciones en que el equipo está golpeado o por el deceso de algún miembro del equipo o por una catástrofe natural o por la razón que fuera, campañas preventivas de acuerdo a las efemérides médicas, lo cual va en crecimiento porque se van aumentando el número de efemérides o las efemérides que se pueden considerar indirectamente relacionadas con la salud, consultas psicológicas anónimas por medios virtuales, protocolos de violencia doméstica y de acoso previos a que fueran obligatorios por ley. Así, por ejemplo, en 2021, durante la pandemia, en la entidad financiera en la que trabajo, cada colaborador asistió en promedio a 2,5 talleres de salud. Los talleres que se efectuaron fueron manejo de emociones, apatía, dejar de fumar, nutrición, primeros auxilios psicológicos, vacunas y RCP más DEA. El 33% de la nómina se aplicó vacunas antigripales y había consultas virtuales de nutrición para toda la nómina. El seguimiento de los casos COVID tenía lugar de lunes a sábado de 9 a 24 horas. En el 2022 preparamos para certificar en ISO 45001 y se agregaron talleres para adultos de cómo abordar en niños y adolescentes educación sexual, prevención de ansiedad y fobias y consumo problemático de sustancias. El 36% de la nómina se aplicó las vacunas antigripales, se cambió el sistema informático médico, se siguió con el seguimiento de los casos de COVID y post-COVID y adaptaciones al mundo post-pandemia. Y para el 2023, la certificación ISO, se agregan talleres para familiares, mapeo del estado anímico y acciones basadas en datos, tanto en salud física como emocional, wellness checkpoint, higiene del sueño y prevención de accidentes de tránsito. Y también estaremos trabajando sobre la adaptación al mundo peripandemia. Bien, los que gusten pueden escribir las preguntas que serán respondidas al final. Voy a dejar de compartir pantalla para dar lugar a la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por tu gran presentación. Para continuar con nuestra sesión, llegamos a la presentación de nuestra siguiente expositora, la doctora Aida Fajardo. Por favor, Aida, puedes tomar el micrófono y compartir tu pantalla.
Les recordamos también que pueden ir escribiendo desde ya sus preguntas en el chat y nosotros las leeremos al final de las presentaciones. Ok, muchas gracias. Solo que no me está dejando compartir de nuevo la pantalla. No sé qué pasa. Quizás Adolfo o Juan Pablo pueden activar de nuevo la función de co-host. Confitrión, ajá. Gracias. No, aún no. Uh-uh. No sé qué pasa. Uh-uh. ¿Me puedes ayudar, Astrid, por favor? Yo creo para no irme comiendo el tiempo. Sí, no hay problema. Estamos bien de tiempo. De todas formas voy a compartir la presentación. Un momento. Muchas gracias. Compartir. Ya, allí se ve. Sí, súper bien, gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, la plática que tengo preparada para ustedes el día de hoy es un poquito sobre cómo inició la salud laboral, la higiene y la seguridad. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí les dejo una fotografía del Zócalo aquí en México, en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a hacer este breve recorrido, si quieres pasamos. Y vamos a irnos a la Edad Antigua. ¿Qué pasaba en la Edad Antigua? Seguimos. Y bueno, en la Edad Antigua, ¿qué es lo que pasaba? Pues esto nos permitió iniciar con algunas transformaciones y nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta más bien, que había algunos riesgos y algunas enfermedades que habían sido conocidas desde tiempos muy, muy remotos. Ahorita vamos a ver cuáles son y vamos a ver que siguen siendo motivo de preocupación actualmente. Continuamos. Las civilizaciones más representativas, pues bueno, tienen algunos problemas, aquí vemos que están arando, entonces empiezan a ver que hay problemas con el sistema musculoesquelético, con inclemencias del clima, que bueno, que no es precisamente algo que ellos puedan controlar, pero también se dan cuenta que es una actividad pesada y una actividad difícil. Continuamos. Y bueno, aquí viene lo más importante, el año 4000 antes de Cristo, pues bueno, hay consideraciones especiales para guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas. Esto quiere decir que aquí ya empiezan con una caracterización de los trabajos y las actividades y entonces había algunas leyes para realizar el trabajo y no accidentarse. Y sobre todo estas eran dadas por el faraón, entonces estamos viendo como si fuera una pirámide que a través del faraón pues se va permeando toda la información hacia toda la población para asegurarse de no tener problemas ni accidentes. Continuamos. Y bueno, ellos han tenido, o más bien tuvieron innovaciones en materia de salud y seguridad ocupacional, entonces empezaron a utilizar algunos arneses para las construcciones, el uso de sandalias y algunos andamios como implementos de seguridad. Por supuesto, las sandalias no eran el mejor equipo de protección personal, pero bueno, ya era un avance lo que tenían, ¿no? Entonces, estos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides para adornar la urbe. Continuamos. Bueno, también se encontraron registros en donde Ramsés II daba un trato especial a todos los esclavos porque sabía que si estaban bien descansados, alimentados y no tenían sed, pues bueno, sus esculturas y sus obras iban a ser todavía más bonitas. Entonces él, bueno, se preocupaba mucho por la cuestión estética. Entonces, pues bueno, también se aseguraba que tuvieran una alimentación adecuada y que estuvieran cómodos y contentos con su trabajo. Continuamos.
Y entonces, bueno, vamos a pasar un poquito de una diapositiva a otra, vamos a brincar 2000 años. Estamos ahora en el año 2000 antes de Cristo, donde los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas con la manufactura y el trabajo artesanal de vidrio. Entonces, bueno, pues si vemos eso también continúa vigente en la actualidad, ¿no? Aquí en México tenemos algunas zonas donde se trabaja con vidrio soplado. Y bueno, pues sí, son así como que la parte crítica también para ellos, sobre todo porque son cuestiones artesanales y muchas veces pues no es muy cuidado la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquellos que trabajan desde sus casas, pues bueno, se pueden ver afectados. Y bueno, aquí hay un avance importante. El rey Hammurabi plasmó sus reglas y sus estándares en el famosísimo Código de Hammurabi. Entonces, eso está muy interesante porque ahora ya estaba documentado. Entonces, si yo tenía alguna duda, pues yo podía ir directamente y revisar cuáles eran las leyes o cuáles eran los estándares que se estaban pidiendo, todos documentados en el Código de Hammurabi. Estamos en el año 2000 antes de Cristo. Continuamos. Y bueno, también ellos tenían un sistema en donde había algunas sanciones a quienes causaban algún daño en el contexto laboral. Y entonces, pues bueno, también empezaron a ampliar un poquito más digamos, los oficios o las profesiones para aquellos que trabajaban fabricando pan, hilados, algunos metales. Y entonces, pues bueno, esto ya iba fortaleciéndose cada vez más. Esto nos llevó casi 2000 años. Si continuamos. Y bueno, también los esclavos jugaban un rol muy importante en las actividades productivas del mundo antiguo. Y bueno, de aquí viene la palabra trabajo, tripalium, que era un yugo de tres secciones en donde se colocaban los esclavos cuando no habían cumplido con su trabajo. Entonces, bueno, pues de ahí viene la parte o la palabra propiamente de trabajo, ¿no? Era una actividad propia de los esclavos o de bien de estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, bueno, así vamos pasando a través del tiempo y llegamos a los siglos 6, el siglo 4 antes de Cristo, en donde los mayores aportes de medicina, pues bueno, son precisamente por algunas enfermedades por intoxicación, ¿no? Entonces, había otros tipos que se habían clasificado, otros tipos de enfermedades, pero sobre todo empezaba a preocuparles la intoxicación de algunas personas por mercurio y por plomo. Nada alejado de lo que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Que sigue siendo un tema muy, muy importante a nivel mundial. Pasamos a la siguiente. Y entonces, pues bueno, cada que Hipócrates atendía a un paciente, pues les preguntaba a qué se dedicaba, enseñaba a sus discípulos esto, y entonces relacionaba la actividad que hacían con la enfermedad que tenían, y entonces así fue como inició el Tratado de Aires, Aguas y Lugares. Entonces es la primera vez también que se empieza a documentar, además del Código de Hammurabi, donde lo vimos el año 2000 antes de Cristo. Entonces continuamos y bueno, también venimos con Aristóteles, que también vienen algunos avances, algunas intoxicaciones por plomo también fueron revisadas por él y ya estamos en el año 384 y 322 antes de Cristo. Continuamos. Bueno, aquí decía que el plomo hacía que la gente perdiera la cabeza, ¿no? Que ahora es lo que conocemos como saturnismo. Y bueno, brincamos un poquito más a Roma, el año 62 y el 113 después de Cristo. Tenemos aquí una brecha un poquito grande y entonces empieza una recomendación a los mineros de uso de una especie de respiradores, de protectores, fabricados con vejiga de animales. No estamos tan seguros que bien funcionaban, pero bueno, ya era un intento por tener un equipo de protección personal. Que si nos recordamos, incipientemente teníamos las sandalias y los arneses cuando se estaban trabajando en las pirámides en Egipto. ¿Podemos continuar? Y entonces, bueno, también en Roma, en el año 62 y 113 después de Cristo, pues bueno, viene también una parte de legislación sobre protección a los trabajadores, por ejemplo, con instalación de baños públicos, y ya se empieza a trabajar un poquito más en el confort para los trabajadores, y entonces empieza a haber un poco de estándares para salubridad en las áreas de trabajo. Les digo, estamos en el año 113 después de Cristo. Y continuamos con la siguiente. En Roma, el año 130 y 200 después de Cristo, pues tenemos a Galeno, ¿no? Que es también un médico importante en el mundo antiguo. Y entonces él continúa estudiando las enfermedades de los mineros, los curtidores
y los gladiadores. Entonces les digo, cada vez se va ampliando más y más las profesiones o los oficios que están siendo estudiados. Y bueno, sigue preocupando las enfermedades asociadas por los vapores de plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas. Continuamos, entonces vamos al Renacimiento. ¿Qué pasó en el Renacimiento? Si continuamos con la siguiente, pues bueno, tenemos la fundación de las primeras universidades en Francia, algunas leyes que ya fueron documentadas y entonces pues empieza a formalizar yo lo que es la seguridad laboral. Estamos ya en los años 1413, 1417, donde se dictaminan las ordenanzas de Francia, ¿no? Donde ahí se está velando seguramente por el cuidado de los trabajadores. Entonces, continuamos, por favor. Y bueno, ya con la creación de la imprenta se editan algunos documentos y entonces en 1473 pues tenemos algunos documentos donde ya se habla de enfermedades profesionales. 1473 es cuando empieza a quedar esto documentado. Podemos continuar. Y entonces, pues bueno, tenemos también en el Renacimiento algunos precursores en donde revisaron algunos documentos que se tenían previos y encontraron algunas modificaciones que debían de hacer. Y entonces, pues bueno, hasta nuestros días no han perdido la vigencia, digamos, estos documentos o el uso. Y bueno, estos fueron publicados por ahí del año 1543. Continuamos. Y bueno, también tenemos 1492 a 1555, algunos temas relacionados de nuevo con la minería, con los ojos, los pulmones y las articulaciones de los mineros. Se fijan cómo desde tiempos antiguos nos ha preocupado mucho esta parte y bueno, creo que también en sus países, en sus locaciones, en sus ciudades, pues sigue siendo motivo de mucha preocupación. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente. Y entonces, pues bueno, también tenemos este otro documento editado de Morbis Vitalici, que tiene algunas descripciones de intoxicaciones también por metales pesados. ¿Se fijan? Se vuelve a ver esto haciendo énfasis en problemas pulmonares. Entonces, continuamos. Y bueno, tenemos a Bernardino Ramazzini, conocido como el padre de la medicina laboral, y bueno, él efectuó algunos estudios en el año 1633 a 1714, y entonces pues publicó su libro en el año 1700. Si continuamos. Entonces, pues bueno, él también se ocupa de las minas metálicas y poco a poco, pues bueno, va teniendo más y más profesiones. En la primera edición tiene 42 bien detalladas y en la segunda ya tiene 54 enfermedades. Si continuamos, por favor. Entonces, bueno, este cromo lo hemos visto muchas veces, considerado el padre de la salud ocupacional. Y nos vamos a la siguiente. Estamos en el año 1839 y entonces aquí tenemos un estudio con más de 1000 casos de intoxicaciones, también conocidas por saturnismo, ¿no? Entonces, aquí es donde pues ya nos estamos preocupando todavía más, queda documentado y bueno, al tener 1000 casos, pues ya estamos hablando de que están haciendo una investigación en diferentes partes, en diferentes áreas, todas enfocadas a intoxicaciones por plomo. Entonces nos vamos y llegamos a la Edad Moderna. Vamos a ver qué pasó en la Edad Moderna. Continuamos. Y entonces, bueno, pues viene con esto la revolución industrial. ¿Qué vemos en este cromo? Pues bueno, unos niños muy pequeños trabajando, donde no estaba, digamos, normado, ¿no? Que no debían trabajar los niños y con una escasa cultura de protección, ¿no? Y de uso de equipo de protección personal. Si continuamos. Pues bueno, vamos a ver que el trabajo no termina aquí. Los antecedentes históricos nos muestran, pues bueno, que tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, como les repito, la idea era mostrarles algo general de cómo inició la salud y la seguridad en el mundo y todos los retos que tenemos. Si continuamos. Y entonces, pues bueno, aquí dejo abierta la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en esta materia? ¿Qué es lo que debemos mejorar en nuestros países? ¿Qué podemos compartir entre nuestros países? Porque en cuestiones de salud y seguridad no hay competencia, más bien hay trabajo en equipo. Así, continuamos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles y les dejo aquí otras imágenes más. Estas también aquí de México, de Guadalajara. Y bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Aida.
Voy a dejar de compartir la pantalla de tu presentación. Ok. Y bueno, les recuerdo a nuestros auditores que vamos a estar leyendo sus preguntas en el chat más adelante, así que pueden escribirlas desde ya. Vamos a la siguiente presentación entonces de nuestra última expositora, que es la doctora María Elena Alpuin. Voy a compartir también su presentación. Ahí Bien. está. Súper. Bien. Bueno, muchas gracias, Astrid, muchas gracias, compañeros. La verdad que, como sabemos, hacer este tipo de actividades siempre es en base a esfuerzo, tiempo y demás, pero sobre todo colaboración entre las distintas disciplinas, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, los que estamos exponiendo hoy sin Astrid, no podríamos haber estado. Ella ha sido fundamental. Así que bueno, gracias a todos. Y bueno, de las brillantes exposiciones que me precedieron, en ella se habló de la prevención, de la vigilancia de la salud, de la historia apasionante de la salud ocupacional, y bueno, creo que no es casualidad que llegamos a este tema que nos ocupa hoy, que nos ocupa creo que en todas las áreas, que es el asunto de la salud mental, pero sobre todo de alguna forma contaminada o incrementada su incidencia por el uso de las drogas de abuso. Por eso es que llamamos a nuestra presentación la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral es necesaria, porque considero que el ámbito laboral es un lugar para promocionar la salud, pero es un lugar también para contener problemas de enfermedad, para orientar a los trabajadores cuando padecen los mismos, y sobre todo con estos temas que son tan complejos de encarar. Así que bueno, seguimos. ¿Por qué nos preocupa esto? Bueno, porque ha habido un aumento. ¿Qué nos sucedió? Pregunto, ¿no? Ha habido un aumento en el consumo en mujeres y en jóvenes luego de la legalización de la marihuana, por ejemplo, un aumento en la producción de cocaína en el mundo a partir del 2020, según informe del 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Narcotráfico. O sea, si ha habido un aumento en la producción de cocaína es porque ha habido un aumento de los consumidores, lamentablemente. Y el aumento en el consumo en mujeres y jóvenes de la marihuana lleva a que eso también son personas que luego, tras el alto consumo de marihuana, empiezan a probar otras drogas y llegan a la cocaína. Entonces, algunos datos, según OPS y la OMS, 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos vinculados a las drogas. O sea, es un tema que nos debe preocupar y ocupar mucho, porque no solo afecta el ámbito laboral, sino la sociedad, la familia, ¿verdad? Es un tema bastante complejo. En nuestro país también nos escapa esta realidad y lo hemos visto la evolución lamentable del aumento de consumo, del aumento de personas que aparecen en la calle, personas que quedan sin trabajo porque no pueden mantener un hábito de horario o de responsabilidades. Y si bien hay políticas en nuestro país que regulan el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y la legalización de la marihuana, que creemos que no fue buena, estas cosas, salvo en el tema del tabaco y el alcohol, que prohíbe consumirlo en determinados ámbitos, son temas que hay que seguir trabajando para ver de qué manera se puede mejorar, para ayudarnos en los tratamientos en los lugares de trabajo y en los ámbitos sanitarios. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema de la droga sobre todo, que puede afectar el cerebro y cambiar las conductas de las personas, ¿no? Como les decimos en las charlas, ojo con las sustancias que ingresan al organismo por cualquier vía de administración y produce una alteración del sistema nervioso central del individuo, y que puede crear dependencia psicológica, física o ambas. Ojo con estas sustancias,
porque a veces podemos creer que solamente las vamos a probar y luego nos podemos transformar en consumidores problemáticos. Nunca sabemos lo que puede pasar después de empezar a estar en contacto con las mismas. Y nunca sabemos cómo podemos responder cuando son sustancias que nos alteran la conducta o el comportamiento del cerebro, ¿verdad? Ya bajo los efectos de estas drogas, no sabemos si vamos a responder como nosotros mismos o de otra forma. Las drogas, estas drogas de las que hablamos que nos preocupan en el ámbito de trabajo, algunas son depresoras, otras son estimulantes, otras son perturbadoras del sistema nervioso central, y bueno, hay distintos tipos en cada grupo, pero sobre todo en el trabajo lo que más vemos con más frecuencia es el uso del alcohol y de los psicofármacos, los hipnóticos, los ansiolíticos, que se usan amplísimamente, las drogas estimulantes del cerebro como la cocaína, y los mayores, dentro de los estimulantes mayores, y dentro de los estimulantes menores, la nicotina y la cafeína, que son mucho más controlables, ¿verdad? Pero que bueno, la nicotina sobre todo es una droga muy adictiva, es tan adictiva como la cocaína, y si bien no produce los accidentes y los problemas de salud y las consecuencias dramáticas en la familia y en la sociedad, tiene un altísimo nivel de adicción y es bastante difícil su control también. Y las perturbadoras del sistema nervioso central, como los alucinógenos, pero sobre todo el tema de la marihuana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como se redujo la percepción del riesgo y se aumentó a consumir, y se comenzó a consumir en mayor cantidad, empezaron a aparecer cuadros vinculados a la salud mental, como decíamos, con crisis de pánico frecuentes, ansiedad, y casos en personas jóvenes sin antecedentes psiquiátricos que tenían, que presentan cuadros psicóticos agudos, esquizofrenia, que pueden vincularse a un consumo intenso en una sola oportunidad. Por eso es que estamos hablando de esto ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos por un lado las drogas y por el otro lado el individuo, dos individuos de la misma edad, del mismo sexo, etcétera, en una misma condición pueden probar una droga, pero las dos personas pueden responder en forma diferente. Y uno puede lograr ser un consumidor ocasional y alguna vez estar en contacto con una droga, y otro se puede transformar en un consumidor frecuente que tiene, bueno, como el hábito de poca dosis, pero en forma reiterada, o transformarse en un consumidor problemático, ¿verdad? Que empieza a abusar de las mismas. Y llega a lo que se llama la dependencia, que es la adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica a la droga, que si no la tiene le produce el síndrome de abstinencia. Entonces, tenemos que todas las personas pueden reaccionar en diferente manera, ¿verdad? Entonces, es todo un tema la adicción, ¿no? La adicción podemos no verla en los trabajadores, puede ser que la persona no esté manifestando que es un adicto, pero estar con la preocupación permanente por consumir, porque su cerebro la necesita, ¿no? Entonces, cuando tienen este patrón de abuso, la persona está como organizando sus actividades en función del consumo de la droga. Quizá un alcohólico está organizando sus actividades sociales para poder obtener el alcohol, y se reúne entonces con determinadas personas que también consumen alcohol. O sea, se empiezan a ver determinados patrones de conducta que pueden hacer presumir que se trata de un consumidor problemático. La misma nicotina, que parece tan inocua, en realidad cuando la persona es adicta a la nicotina, tiene un patrón de comportamiento que está regulado por la nicotina. O sea, el fumador fuma sus cigarrillos todos los días en el mismo horario, cada vez que baja la dosis de nicotina en sangre, siente el deseo de fumar, que le llama, y tiene que volver a fumar, y esto se repite día a día, de tal forma que las personas fuman la misma cantidad de cigarrillos todos los días. Entonces, termina siendo la nicotina la que le domina de alguna manera el comportamiento diario, ¿no? Y bueno, este tema es bastante complejo y ha sido muy estudiado, y se cree que la base de la adicción podría estar en una alteración genética de la persona, que sería similar a una deficiencia del sistema de gratificación. O sea, que
habría una base genética donde se determina la vulnerabilidad de la persona frente a una droga. Por eso algunos podemos ser más vulnerables que otros cuando estamos en contacto con una sustancia. Y las sustancias adictivas se comportan de manera similar a las recompensas naturales, con alguna diferencia, ¿no? Las recompensas naturales, que también nos generan dopamina y nos generan placer, como la bebida, el sexo, la bebida tipo refresco, el sexo, el ejercicio físico, o las relaciones sociales, o este tipo de actividad que nos gusta, también nos genera dopamina y nos genera placer. Todas estas actividades actúan sobre los mismos mecanismos neurales que las drogas, pero el tema es diferente con las drogas. Primero porque algunas liberan una enorme cantidad de dopamina y generan una sensación de placer muy rápida y muy intensa, como la cocaína, y por otro lado van generando una sensibilización en las neuronas que hace que no sea posible saciarlas con la droga. Entonces cada vez necesitan mayor cantidad de droga cada menos tiempo. Y ese es el problema, que no es lo que pasa con las recompensas naturales, que podemos manejarlo nosotros. Acá mostramos en esta foto que sigue, a ver, ahí está. Acá mostramos lo que pasa mientras ingerimos alimentos, que se libera la dopamina en pequeñas cantidades, y eso nos genera una gratificación. Y lo que pasa mientras se consume la cocaína. La cantidad de dopamina que se genera rápidamente altera absolutamente el comportamiento de la persona, y se genera una felicidad extrema en breves instantes, en segundos, sobre todo inhalado, ¿verdad? Entonces, pero también así como se genera esa felicidad rápida, se termina el efecto rápidamente y viene la necesidad de volver a consumir. ¿Y cómo se generan las adicciones? Y bueno, hay factores de riesgo que son complejos, que se cruzan, ¿no? Que tienen que ver con la biología, con los genes, con la genética, el sexo, las patologías psiquiátricas previas. La vía de administración no es lo mismo por vía digestiva que por vía intravenosa, que por vía inhalatoria. Influye mucho el medio ambiente en la generación. El contacto con las drogas, cuanto más temprano es, produce efectos más nocivos, la disponibilidad, ¿verdad? Y tiene que ver por supuesto, con la familia, con la formación. Si estuvimos en un hogar caótico, donde también se drogaban, donde había maltrato, donde había violencia, la influencia de los amigos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, las actitudes comunitarias y bueno, y el rendimiento académico, son todas cosas que pueden llevar a frustraciones y hacer que la persona, si tiene la disponibilidad y la predisposición, se transforme en un adicto. Todos estos factores actúan sobre el cerebro provocando una adicción. Y es importante conocerlos. La siguiente, por favor. Porque cuando vamos a hacer los tratamientos de las adicciones tenemos que tener en cuenta que no son patologías que se traten solamente con un medicamento o con un consejo o con una terapia, sino que los tratamientos deben ser multidisciplinarios y hay que tratar de influir en todos esos factores que de alguna manera generaron la adicción. Y acá, sobre todo en la parte social, en la parte conductual, es donde tiene que ver el tema del trabajo, el tema de tener un hábito, una obligación, una responsabilidad, el tema de estar en un lugar donde se ofrezca un contexto favorable, confortable, puede ser fundamental para la recuperación de la persona. Y las drogas actúan de diferente manera, como vimos, el cannabis sobre todo, que fue tan famoso en nuestro país en el momento de la legalización y parece que se promocionó su uso y se bajó la percepción del riesgo, ¿no? Si bien tiene efectos que pueden ser positivos desde el punto de vista de la medicina, para algunas enfermedades, en algunas de sus partes de la planta, digamos, hay que tener en cuenta que su uso puede ser muy nocivo, no solo porque genera la entrada al mundo de la adicción por distintos motivos, por distintos factores, sino porque también tiene efectos sobre la salud que pueden ser, en la siguiente, por favor. Ahí está. Que pueden ser
efectos inmediatos. Las personas que fuman marihuana dice que hacen un viaje, ¿no? Y ese viaje puede empezar en forma inmediata o a los minutos de empezar a inhalarla, y dependiendo del estado previo emocional de la persona puede ser muy gratificante o puede ser terrible y no querer volverlo a vivir, pero bueno, es una droga que no hay que pensar que es inocua de ninguna manera, porque tras el efecto euforizante que puede producir, que lo vemos en la siguiente, con tendencia a la risa fácil, produce alteración en el sentido del tiempo, también puede aparecer despersonalización, fuga de ideas, alteraciones de la memoria, aumenta la percepción de los colores y los sonidos, que algunas personas lo pueden vivir como algo novedoso y diferente y muy atractivo. Resulta que a dosis más elevadas puede aparecer el estado de pánico, las alucinaciones y la psicosis de tipo paranoide o esquizofrénico, que se llama psicosis por consumo, ¿verdad? Y a la fase euforizante casi siempre le sigue una fase depresiva, eso pasa con casi todas estas drogas, ¿no? Otros efectos que son físicos son la tos, la taquicardia, la irritación de la conjuntiva tan característica cuando vemos a la persona con los ojos rojos, puede alterar la presión arterial, puede producir mareos y la sequedad de boca, puede provocar presión ocular, desorientación e incapacidad para la concentración. O sea que son algunos factores que nosotros podemos observar en los trabajadores y sospechar que puede haber un problema de consumo. El tabaco, como les decía, otra de las drogas más comúnmente utilizadas, el mecanismo de generación de placer en realidad es el mismo, es a través de la dopamina, si bien es menos cantidad y por supuesto no produce las alteraciones de conducta, sino que la persona luego de fumar simplemente siente la sensación de estar más tranquilo, de estar relajado. En realidad actúa igual y claro, como todos sabemos, tiene otros efectos sobre las arterias, sobre el sistema cardiovascular, sobre todo lo que es la generación de cáncer en distintos sectores del cuerpo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es los efectos del tabaquismo, pero lo que sí les quería mostrar es que en realidad los mecanismos de acción, de la generación de placer, todos se producen de la misma forma. En el caso de la cocaína, bueno, es como la estrella de la euforia, la euforia exagerada del cocainómano, llamamos, por bloqueo de la recaptación de la dopamina, que queda circulando y entonces contamos con toda esta alegría en forma inmediata. Me queda un poquito tiempo, muy bien. Acá vemos, en la siguiente vemos lo que es esnifar y los efectos que pueden producir en la persona, que lo que hace es que esto no, podemos ver que tiene lesiones en la nariz o que tiene la rinorrea frecuente, y sobre todo la necesidad por consumir que lleva a la necesidad de tener dinero en forma inmediata y todas las cosas que ya conocemos que hace el cocainómano, que termina generalmente mal. Y la sobredosis de cocaína que puede producir ataque cardíaco, bueno, insuficiencia renal, el ataque cardíaco, una insuficiencia respiratoria completa, que como dice acá puede suscitarse en una persona que consume por primera vez una dosis de cocaína, le puede producir este efecto. Rápidamente el alcohol, también tenemos todas las fases de la ingesta del alcohol, desde la fase de euforia del principio hasta el paro, por la fase vulvar, como dice acá, con una tasa de alcoholemia de 5 gramos, o sea, va pasando por las distintas etapas, también es cancerígeno, categoría 1 de la IARC, y a nivel del trabajo, para terminar, tenemos en Uruguay un decreto que nos permite elaborar protocolos en acuerdo con los sindicatos, por los cuales podemos hacer medición de marihuana y cocaína en saliva y medición de alcohol en aire expirado. Esto se puede hacer solamente teniendo estos protocolos, ¿verdad? Sigo rápidamente para llegar a esta última. Astrid, si me permitís, la que dice en el ámbito laboral, recordar y promocionar al trabajo como espacio saludable, generando actividades recreativas saludables, aprovechando los grupos de personas, aprovechando los espacios de colectivos para la promoción, sensibilizar, informar, recordar que lo que los trabajadores reciben lo transmiten a sus familias y que podemos estar generando conductas preventivas a nivel de sus hijos,
programas de detección precoz, intervención breve sobre alcohol y drogas, aprovechar también los espacios en el trabajo para estas instancias, generar espacios de escucha, trabajar junto con psicólogos, médicos, psicólogos, los prevencionistas, que son los que tenemos en Uruguay, ingenieros en seguridad. Esta es una tarea que tenemos que hacerlas todos juntos, junto con los supervisores, con los gerentes, con los delegados sindicales, formar equipos de trabajo para atender estos temas, y bueno, fomentar desde el punto de vista médico la atención integral a los trabajadores con dependencia. La atención, el tratamiento de un adicto no es un tema que se pueda solucionar con una internación de 15 días, son cosas que llevan mucho más tiempo y sobre todo mucha paciencia. Muchas gracias y quedo a las órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, María. Muy interesante presentación, al igual que las anteriores. Bien, voy a compartir una diapositiva para dar espacio ahora a nuestra ronda de preguntas. Muy bien. Bien. Entonces, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a leerlas. Un momento. Personas felicitando por las excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos ellos. Y saludos desde Paraguay. Ya, aquí tenemos una pregunta de Juan Alberto Saracho. Dice, buenas tardes, consulto a la colega de Uruguay, ¿qué riesgo considera la adicción de la coca mascado? Gracias, excelente ponencia. Bueno, nosotros no tenemos hojas de coca en Uruguay, no tenemos, lamentablemente lo que tenemos es la cocaína procesada y multiprocesada y alterada, o sea que además de la coca tiene otras cosas, ¿verdad? Entiendo que de todas formas, siendo masticada, ingresa por la vía digestiva, pero verdaderamente no tengo experiencia en Uruguay del uso de la hoja en el ambiente de trabajo. Muchas gracias, María. Bien. Vamos a ver. Yeah. No hay más preguntas en el chat. También doy espacio por si alguien quiere hacer una pregunta por micrófono, puede hacerlo, levantar la mano y activarlo, por favor. ¿Cómo les va, Astrid? No sé si se me escucha. Estaba escribiendo, Sí. pero me estaba apurando para Sí, poder no. terminar. ¿Se escucha? Sí, súper bien, súper bien. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Molina y le quería preguntar a María Elena respecto a la interacción que se tiene que hacer con lo que es el sindicato o el gremio, pensando en que si no están todos de acuerdo, es muy difícil lograr llevar a cabo cualquier política o programa de prevención, o sea, como para traccionar al sindicato o al gremio y que de alguna manera acompañe dentro del ámbito laboral. ¿Qué opinas sobre la capacitación específica, ¿no? a los representantes, ¿no? del sindicato, del gremio, y la figura como para transformarlos también en la figura de la gente preventora, ellos mismos? Sí, estoy de acuerdo. Nosotros tuvimos, por suerte, un decreto, como decía, que es más, dice que las empresas deben contar con un protocolo, o sea que es como que obliga a que tenés que hacer un acuerdo con el sindicato. Funciona en algunos lugares sí, en otros no, esa es la realidad. Y nuestro gremio mayor, que nuclea a todos los gremios, de alguna manera apoyó esto, pero también tiene sus dudas, porque ¿qué pasa cuando les da positivo? Entonces todo eso tiene que estar escrito en ese protocolo, ¿verdad? En los lugares que yo trabajo existe protocolo, en esos 2 lugares que mencionamos que son empresas importantes,
En el gremio de la salud hay un protocolo macro con la FUS, que es la Federación Uruguaya de la Salud, donde se termina derivando siempre a la persona a un tratamiento al hospital de clínicas, que es el hospital universitario, y bien. El tema es que, pero bien, creo que como primer paso está bárbaro, y sabemos que hay situaciones, la mayoría, que no quieren acceder a un tratamiento, y sabemos que se complica cuando no cumplen con el horario, o cuando cometen errores en su trabajo, bueno, todas esas cosas terminan en sanciones, que obvio el riesgo mayor es la pérdida de trabajo. Yo les digo que mantener el trabajo es la principal herramienta estratégica para poder salir de la adicción, porque una vez que pierden el trabajo, chao. Pero creo que lo que tú me preguntás es lo que estoy considerando en otro lugar de hacer, de que los delegados, los trabajadores, representantes de los trabajadores, no tienen por qué ser los delegados sindicales mismos, sino trabajadores, los trabajadores que han tenido problemas de adicción y se están recuperando, podemos entre todos formar un equipo para hacer capacitaciones y para contener a estos casos, ¿no? Y yo tengo experiencia en trabajo en tabaquismo dentro del ambiente laboral. No sé si está Freddy Espontón, que es el presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Uruguay. Él fue el primero que lo empezó en la empresa que trabaja, lo del tratamiento del tabaquismo en el lugar de trabajo. Parecía que era medio loco, pero realmente con el tabaco nos dio resultados excelentes, y lo que sucedía no era por la intervención del médico, lo que sucedía era por la contención que se hacían entre ellos. Luego con el alcohol, en mi caso lo que hice fue llevar a la gente de Alcohólicos Anónimos al lugar de trabajo, y realmente es muy bueno ver cuando el propio exalcohólico, ¿no? O alcohólico por hoy, o exalcohólico por hoy, les cuenta su experiencia. Se captan trabajadores con problemas y algunos se han recuperado. Es difícil, pero creo que son estrategias que tenemos que llevar adelante. Ahora estamos con estas drogas más pesadas, con mucha disponibilidad de sustancia en todos los lugares, con mucha facilidad para acceder a ellas, y entonces creo que es más difícil todavía, y además producen problemas de conducta que les pueden provocar accidentes de trabajo, que pueden afectarlos a ellos o a sus compañeros. Entonces, es una preocupación para la salud ocupacional, para los que trabajamos en este equipo, muy importante, y es un tema de la modernidad, como decía Aida, de esta época, que cada vez está empeorando más. Así que comparto contigo que deberíamos hacer capacitación a las personas que voluntariamente quieran participar, para formar grupos de promotores de salud, o no sé cómo llamarlos, para contener a las personas que tengan problemas con las drogas. Seríamos como la otra familia. Exacto. Muchas Muchas gracias, gracias. Marielena. Muchas gracias. Doy la palabra a Juan Alberto, que tiene su mano levantada. Sí, bueno, excelente exposición, doctora María Elena, igual que lo que lo precedieron. Gracias por esta oportunidad de capacitarnos. Una consulta nada más con respecto a qué experiencia hay en Uruguay con aquellas empresas que tienen tolerancia cero al consumo de alcohol o cualquier tipo de droga, ¿no? ¿Cómo cree ella que se debería encarar la situación dentro de la empresa que tiene esta política de tolerancia cero a la adicción? Gracias. Sí, bien. Bueno, la empresa siempre tiene la potestad, y creo que debe hacerlo. En principio, cuando se trata de alcohol, a esta altura el alcohol es lo más fácil porque se percibe, se huele, y entonces todos cuando llega lo detectan, aunque no esté el médico. La empresa puede tomar medidas, por supuesto, si la persona no viene en condiciones adecuadas a trabajar, cumpliendo las normativas. En la empresa está prohibido consumir cualquier droga, y lo que dicen estos protocolos es que también está prohibido llegar bajo los efectos de las drogas, del alcohol y las drogas.
No se puede llegar bajo los efectos ni consumir en el lugar de trabajo, ni portar drogas, o sea, ni estar con ellas. Las empresas pueden sancionarlo, o sea, suspenderlo ese día, no pagarle ese día, decirle que se vaya para la casa. Yo creo que la empresa debe hacerlo, porque no le puede permitir a una persona que maneja un autoelevador hacerlo bajo los efectos del alcohol, o que maneja un vehículo, o que maneja una máquina que tiene partes en movimiento, por ejemplo. O a un trabajador de la salud que vaya a hacer una intervención quirúrgica, o a una persona que va a hacer un trabajo que tiene sus riesgos por él y por los otros. Entonces creo que es una obligación del empleador de decirle: usted no puede trabajar en esta condición, se debe retirar. Lo que yo digo es que, sabiendo el enorme problema que tenemos en la sociedad, desde el lugar de trabajo tenemos la oportunidad de por lo menos intentar hacer el seguimiento, la orientación, y bueno, y con estas experiencias que les contaba, cuanto más seamos en este equipo de apoyo, se pueden lograr mejores resultados. Muchas gracias, doctora. Muy esclarecedor su respuesta. Gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Bien. Voy a mirar por si hay más preguntas. Recuerden que pueden escribir en el chat o también hacerlas activando su micrófono y su cámara si así lo desean. También quisiera dar la oportunidad... acá hay una pregunta de Cristian Molina. Pregunta: María Elena, teniendo en cuenta la normativa sanitaria y laboral internacional y la local, ¿no debería asegurarse el puesto de trabajo inicialmente? Bueno, un poco excede a mi posición, ¿no? Excede la pregunta, porque eso podría ser una cuestión reglamentaria nacional, digo, es un poco difícil, porque la persona cuando ingresa a trabajar se supone que conoce las condiciones de trabajo y cuáles son sus obligaciones. Luego adquiere este problema, es un problema de salud. Por lo tanto, sí, yo creo que sí las empresas tienen que hacer este tipo de trabajos, de tratar de orientarlos al tratamiento y ayudarlos, pero si se superan todas las etapas y la persona no logra recuperarse, bueno, mantenerle el lugar de trabajo sería muy difícil porque no se sabe cómo termina. Pero sí existen en nuestro país, existe lo que es la cobertura por enfermedad, que es la previsión social, ¿verdad? El Banco de Previsión Social, por donde, bueno, existen menoscabos que se dan a las personas que se presentan una incapacidad, esa institución da una cobertura mientras está enfermo y un subsidio por incapacidad si luego no se puede reintegrar a trabajar. Pero depende de la situación, que la empresa le el lugar, a pesar de no saber cómo va a hacer la evolución, es un poco difícil, es muy complejo. Bien. Hay un comentario acá también en el chat que dice, lo voy a leer. Muchas gracias, doctora María Elena, por contarnos su experiencia con la iniciativa con respecto al tabaco y alcoholismo. En realidad es difícil decirles que probablemente no trabajará, ya que muchos de ellos son captados en emo preocupacional, por lo que las empresas optan por no brindarles el trabajo, y es lamentable porque, como usted dice, es muy importante que continúe trabajando. Quisiera... Oh, perdón, sí, adelante. No, pero lo que pasa es que a veces se detectan al ingreso y ahí no le darán el trabajo quizá, pero no siempre se capta en el ingreso porque son cosas que van sucediendo a lo largo de la vida, y a veces la persona ingresa a trabajar a los 18 años y puede empezar a estar en contacto con las drogas a los 20, y se puede detectar en el trabajo después. Entonces, en realidad son trabajadores activos. Por eso es que es la necesidad de tratar de ayudarlos. Exacto, muchas gracias. Quisiera dejar el micrófono al doctor Adolfo Hernández o a la doctora Aida Fajardo en caso de que tuvieran alguna experiencia en relación también a la apertura de las empresas en sus países, en relación a
cómo abordar este tipo de temas que nos ha planteado también la doctora María Elena, y que vamos viendo cómo va todo relacionado al contexto. Pueden compartir con nosotros, si es que así lo Cómo no, desean. muchísimas gracias. Bueno, en nuestro país es muy habitual que haya programas para dejar de fumar en las empresas. El consumo problemático de las otras sustancias, como la prevención del alcohol y el consumo problemático de las otras sustancias adictivas, se considera enfermedad inculpable, o sea, enfermedad no relacionada con el trabajo, y tienen la cobertura de conservación del empleo, que de acuerdo a la ley de contrato de trabajo en Argentina, puede ser de 3, 6, 9 o 12 meses con salario pago de acuerdo a la antigüedad y carga de familia, y sobre esto los convenios de actividad muchas veces tienen alguna mejora con más tiempo de licencia médica paga, y luego existe lo que se llama guarda de puesto, que es un periodo de 1 año, independientemente de la antigüedad del trabajador y del periodo de licencia médica paga, se le guarda el puesto sin que perciba salario durante 1 año, con el compromiso de la empresa de reincorporarlo al trabajo una vez que esté de alta médica, y del trabajador de volver a trabajar una vez que esté en condiciones de hacerlo. Y cada vez son más las empresas que tienen programas de alcohol y drogas para detectar estas situaciones y ayudar a sus trabajadores. Incluso algunas tienen especialistas de salud mental en el equipo de salud ocupacional, que permiten abordar también con el apoyo desde la empresa, porque como muy bien dijo María Elena en cuanto al tabaco, que los programas son más exitosos en las empresas porque hay una contención entre gente que ya se conoce y que pasó por la experiencia. Muchas gracias, Adolfo. Pareciera ser entonces que la participación de los trabajadores en este tema también es muy relevante, así como en otros de los que vemos en los lugares de trabajo. Doy la palabra a Claudia, por favor. Okay. Más que palabra es contestar una pregunta que hicieron. Buenas noches. Alguien preguntó sobre el coqueo. Y como muy bien contestó María Elena, en el Uruguay no tienen experiencia con el coqueo porque es fundamentalmente de los lugares que están por encima de los 2.000, 2.500 metros por encima del nivel del mar, con lo cual en el noroeste de la Argentina tenemos un grave problema con ese tema. Mucha gente culturalmente masca hojas de coca porque dicen que les hace bien, que no se marean, que el corazón, que bla, 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 bla. Inclusive los turistas, entre comillas, que van al noroeste de la República, comen, mastican hojas de coca o toman tecitos de hojas de coca. Si lo dejamos en el plano del turismo, está todo muy bonito y no podemos dejar de decir que son adictos, porque si primero empiezan con una hoja de coca, después a los meses, años, bueno, de a poco van incrementando, y el efecto que le hacía una hoja de coca, después terminan siendo 20 hojas de coca, e inclusive tienen el carrillo deformado por el coqueo. Pero tenemos otra pregunta más importante: el coqueo, laboralmente, ¿se puede modificar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Podemos impedir que la gente coquee, inclusive coquee durante el trabajo? Ese es un tema cultural que lamentablemente es muy difícil de cambiar, porque el coqueador dice que eso es de ellos, que viene de épocas inmemoriales y nadie los va a convertir.
Ya en el noroeste, muchas empresas, sobre todo no argentinas, obviamente, multinacionales, que si ven gente coqueando, les hacen firmar en la política de la empresa que van a ser despedidos. Con lo que coercitivamente, ya que culturalmente no llegaron a ningún lado, coercitivamente les impiden coquear por lo menos mientras están trabajando. Y el otro problema desde el punto de vista laboral es que el masqueo de coca da positivo en los exámenes por cocaína. Entonces, cuando viene el examen positivo de un coqueador, ¿es por la coca que mastica o es o además inhala coca? Ese es el grave problema que hay. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Voy a dar la palabra a Aida, que quiere comentar la situación en México, y para finalizar esta ronda de preguntas, porque ya nos acercamos a la hora de término, voy a dar la palabra finalmente a Juan Albert. Entonces, Aida, por favor. Gracias. Bueno, comentarles aquí en México la situación del tabaco, pues bueno, tenemos muchísimas áreas restringidas en donde no es posible. Incluso hay empresas en donde casi tienen que salirse algunos metros fuera del área de trabajo, de las oficinas o de la planta, de la nave industrial, para poder fumar, ¿no? Entonces eso en algunos casos pues los desanima, en otros pues bueno, la necesidad es fuerte, ¿no? Entonces pues bueno, se las ingenian para ir, pero bien también por aquello de trabajo digno y todo eso, pues bueno, sí se les permite salir a fumar, ¿no? Para el caso de algunas otras sustancias, pues bueno, si se llegan a detectar en los trabajadores, se retiran, más no con un despido, sino que se retiran para que puedan ellos pues estar libres de cualquier daño dentro de las instalaciones. Y entonces muchos de los departamentos médicos, pues bueno, cuentan con información sobre clínicas de desintoxicación y todo esto en caso de que ellos así lo soliciten, ¿no? Pero creo que es un tema muy fuerte porque algunas veces no alcanzas a detectarlos, no alcanzas a detenerlos y es un gran riesgo, ¿no? Personas en montacargas, conduciendo vehículos, con herramientas que puedan dañarse a sus compañeros o incluso dañarse ellos mismos, ¿no? Entonces sí es un riesgo fuerte, pero bueno, pues así estamos aquí en México. Gracias. Muchas gracias, Aida. Entonces, por último, por favor, Juan Alberto, que tiene su mano levantada. Bueno, sí, muchísimas gracias por darme la palabra. Bueno, no, la consulta va para el doctor Hernández en relación a lo que él manifestaba, y es obviamente que es así, que hay la ley de contrato de trabajo. Si lo relacionamos, el drogadicto es un paciente, por lo tanto deberíamos obviamente atenderlo. El tema es que hay empresas que ponen como política inviolable el uso de cualquier droga dentro de la empresa, es decir, que no se detecte o que se detecte la detección de algún caso positivo, ya sea de coca, alcohol, lo que fuere, es motivo inmediato de desvinculación de la empresa. ¿Cómo lo relaciona él en base a que el trabajador ya ingresa sabiendo de que la política inviolable de la empresa establece cero uso de si no se acepta la posibilidad de ningún tipo de droga dentro de la empresa? Gracias. No, por favor. A ver, la seguridad es condición de empleo en muchas empresas, sobre todo multinacionales y globales, como normativa que sale de sus casas matrices a todas sus subsidiarias o franquicias. Habitualmente estas empresas van considerando un periodo de etapas en las cuales no es la primera sanción el despido, y por otro lado, si tienen una política de actuación frente a alcohol y drogas, tiene que ser tal, tiene que ser una política y tiene que estar alcanzado a todos los empleados de la compañía. Si no, es una discriminación si se hace de una manera electiva a determinadas personas. Entonces, eso le da al trabajador
la opción al reclamo por la vía judicial y al reclamo a través de las instituciones contra la discriminación, y de hecho, si tiene el apoyo de la fuerza gremial, puede ser reincorporado en su trabajo, ya sea por la vía judicial o por la vía de la acción gremial negociando con la patronal. Lo que suele pasar muchas veces, lamentablemente, es que la persona, violando estas situaciones, porque es un enfermo, o sea, la gente puede elegir probar una sustancia, pero no elige hacerse adicta, y desde ese lugar es un enfermo, y puede no contenerlo, y si comete un acto peligroso para sí o para terceros, o luego de sucedidas las instancias de tolerancia, es detectado nuevamente, puede caber el empleo, puede caber el despido como última sanción y definitiva. O a veces por el daño que producen para sí o para terceros. Me gustaría también darle la palabra al doctor Javier Naveros, médico psiquiatra, especialista en adicciones y con amplia experiencia en brindar asesoría a empresas en este punto y en el tratamiento de las adicciones desde lo asistencial. Gracias, Adolfo. Gracias a todos. Buenas tardes. Cortito, tu respuesta fue muy completa en relación a la consulta. Quizá para dejar algo para pensar y sumarme a lo que vienen señalando María Elena y vos. Estamos pensando en que podríamos hacerle firmar a una persona que si tiene una neumonía va a ser despedido, porque lo que está planteado en muchas formas de relación laboral es producto del desconocimiento de la propia naturaleza de la enfermedad, de las adicciones e incluso de algunas enfermedades vinculadas a la salud mental. Pensar que el que tiene diabetes no va a tener un desvío en la glucemia porque lo ponemos en un contrato o porque si servimos, no se sirve torta, nunca más va a tener un problema. La verdad que las adicciones, como señalaba María Elena, es algo que puede pasar a lo largo de toda la vida y tienen distintos niveles de registro de la persona. Muchos consumidores de sustancias no tienen conciencia en el momento de iniciar un trabajo de que su hábito de consumo de alcohol, que puede ser legal, es ya problemático y a lo largo del tiempo se empieza a presentar ya estando trabajando. Así que me parece que por ahí la pregunta es si deberíamos revisar cómo fue que se pensaron las adicciones en el primer momento, porque al entenderlo como una enfermedad lo tendríamos que manejar en todos los planos de la misma manera. Eso era lo que quería sumar a lo que fueron señalando María Elena y Adolfo. Y gracias. No, un placer, Javier. Lo que yo quería agregar al respecto es que la principal actividad tiene que ser la prevención, la prevención, la prevención, la prevención, y por si no se entendió, la prevención. Porque y por eso es que nosotros empezamos a dar que adultos, no necesariamente padres, porque no tiene por qué ser el padre del niño o el adolescente, el que aprenda cómo tratar estos temas y a ganar la confianza del niño y del adolescente para incluirlo en la educación de la persona que se está formando, que se está moldeando. Y también pensamos que así como primeros auxilios, educación sexual bajo los parámetros, digamos, convencionales y RCP más DEA son algunas de las cuestiones que deberían formar parte de la educación desde las primeras instancias educativas. Porque la gente muchas veces dice mi cuerpo, su decisión, y puede que sea su cuerpo, su decisión, pero no tiene los criterios en base a los cuales está tomando la decisión del consumo, ni una clara realidad de los riesgos a los que se está exponiendo, destruyendo en muchos casos su vida y la de sus seres queridos. Entonces, cuando a más temprana edad
comience la educación preventiva y cuando mayor confianza haya con los adultos para tratar el tema, menos posibilidades hay que se consuma. Y en esto hay que tener en cuenta que se educa con el ejemplo mucho más allá de lo que se desea educar. Entonces, acá sí vale que el adulto no le puede poner límites en el consumo de alcohol a un adolescente que va a una fiesta si el adolescente habitualmente lo ve consumiendo. Muchísimas gracias, Adolfo. Bien, sabemos que hay varias personas que les gustaría compartir su experiencia. Agradecemos mucho eso. Lamentablemente ya estamos en el tiempo de nuestro webinar. De todas formas, les comentamos que esta sesión va a quedar grabada y luego dispuesta en el canal de YouTube de la Sociedad de Medicina de la provincia de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Entonces allí también ustedes pueden mirar y contribuir a la discusión, que está muy interesante. Y bueno, creo que para cerrar estos 3 temas que se han presentado hoy día nos ayudan a hacernos más conscientes de la relevancia de mirar la historia por la que nos llevó la doctora Aída Fajardo, a mirar la historia de la salud de los trabajadores, pero también a mirar el contexto histórico, político y social y ambiental también alrededor del mundo del trabajo que pudimos ver junto con la doctora María Elena y el Alpuin y el doctor Adolfo Hernández. Y así poder actuar para mejorar la seguridad y la salud en los trabajadores y en sus familias, porque vemos que son temas que van mucho más allá del lugar de trabajo. Bueno, para finalizar, ustedes pueden, como les había mencionado al inicio, visitar la página de AICO, www.aicoweb.org, y allí ustedes van a encontrar mucha más información sobre esta Comisión Internacional sobre Salud Ocupacional, y también pueden ver información sobre los eventos que hay de forma internacional, tanto online como presencial, en distintos temas, información sobre los comités científicos, sobre los secretarios nacionales, y también la forma en cómo ustedes podrían formar parte de esta organización haciéndose miembros. Y también pueden encontrarlo en redes sociales como Facebook, Twitter. Y los dejamos también cordialmente invitados a revisar la información que se encuentra en la página web sobre el congreso, el próximo Congreso Internacional que se va a realizar entre el 28 de abril y el 3 de mayo del 2024 en Marruecos. Están cordialmente invitados para ya comenzar a pensar en asistir y contribuir con sus trabajos. Aquí tienen el contacto de los secretarios nacionales, en caso de que ustedes necesiten más información sobre AICO o cómo hacerse miembros. Y desde ya les damos las muchas gracias por participar hoy día, por participar también en los anteriores webinars. Este es el último, pero esperamos verles pronto en el 2023 porque el plan es continuar con este tipo de actividades, entonces nos estamos viendo el próximo año. Muchas gracias a todos los presentes y por su gran participación. Así, una hora y media productiva, creo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao.